Muy buenas, ¿qué tal, gente? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo con un vídeo súper interesante. Hoy vamos a hacer algo bastante diferente y hoy os tengo preparado un vídeo que creo que va a ser muy interesante y donde vamos a aprender muchas cositas. Hoy vamos a ver cómo es el funcionamiento de un PC. Cuando digo de un PC es de cada uno de sus componentes, de todo. Cómo es el funcionamiento de cada uno y qué papel desempeña cada uno dentro de lo que sería el PC. Así que si no te quieres perder nada, ya digo, muy interesante, ponte cómodo porque esto empieza ya. Intro y empezamos. Pues bien, vamos a empezar hablando de la pieza más importante. ¿Y cuál es? Os preguntaréis. Clarísimo, el procesador. ¿Y por qué? Pues porque esta piececita pequeña es la encargada de prácticamente todo el trabajo. Fácilmente, más del 85% del trabajo de un ordenador pasa por aquí y es ejecutada por el procesador. Así que esta es la pieza más importante, de hecho el ordenador se puede decir que es el procesador y todo lo demás, todo lo que está a su alrededor serían componentes auxiliares. Pues bien, esto que veis aquí es un procesador de ordenador y aquí tenemos que distinguir tres partes. Tenemos una placa que permite la interconexión con el PC, todo esto que veis alrededor son muchísimas conexiones que son conexiones que sirven para interconectar el procesador con el resto del ordenador, que luego os cuento cómo ocurre, y debajo de esta chapita que estáis viendo aquí, pues es un trozo de silicio que es un semiconductor donde está esculpido todo el circuito del procesador. Y bueno, para que me entendáis, es como si fuera una calculadora que básicamente lo que hace es cálculos aritméticos y cumplir instrucciones. De hecho, todo lo que hace el ordenador, prácticamente todo pasa por aquí, ya sea ejecutar el sistema operativo, los videojuegos, cargar una página web, ejecutarte un vídeo, prácticamente todo pasa por el procesador. Pues bien, desde que esto se inventó, no es otra cosa que una máquina de cálculo que opera sobre unos datos. Y este procesador es capaz de ejecutar una serie de instrucciones por encima de esos datos. Entonces, lo primero que vamos a necesitar, ¿qué es? Pues lo primero que vamos a necesitar es una memoria, porque si no, ¿dónde vamos a guardar los datos? Pues bien, hoy en día lo que se viene utilizando es un SSD, ¿vale? Esta es la unidad de almacenamiento que más se utiliza hoy en día. Pero no debemos de olvidar que hay otro tipo de conexiones también que ya son más antiguas y se están dejando de utilizar. ¿Cuáles son? Pues por ejemplo tenemos los famosos discos duros magnéticos, ¿vale? Que esto ya pues se están dejando de utilizar, los de toda la vida. Pero luego también hay otro tipo de unidades de almacenamiento. Hay otro tipo de unidades, como pueden ser estos tipos de SSD, que son SSDs más grandotes, ¿vale? SSDs de tipo SATA, son unidades más grandes, pero ya digo que la mayoría de la gente si puede utilizar, pues ya hoy en día se utiliza este tipo de SSD, NVMe, M.2 y estos son las unidades de almacenamiento mejores que podemos utilizar a día de hoy en cuanto a transferencia de datos. Pues aquí es donde nosotros vamos a guardar toda esa información que no queremos que se pierda y que queremos que de aquí pase al procesador para que se ejecute. Si vemos este M2, pues vemos que está formado por una serie de chips, ¿vale? Por estos componentes que veis, que no son otra cosa que unos bancos de memoria, como si fuera un almacén, y aparte de estos chips, este SSD también tiene un pequeño chip
que también es un procesador, porque claro, tiene que haber alguien que esté a cargo del almacén. Entonces, este chip no solo se encarga de guardar los datos y manejar el espacio que hay en estos bancos de memoria, sino que también se encarga de leerlos. Cuando el procesador le pide, oye, que necesito X datos, pues ¿qué hace? Hablar con el coprocesador. Y aquí lo que tú puedes ver es la función más básica del procesador: leer datos, procesarlos y finalmente volver a almacenarlos. Esto lo hace continuamente, a cada segundo está haciéndolo. Aunque tú pienses en muchos momentos que no está haciendo nada, está en Windows, él está haciéndolo una y otra vez sin parar. Esto parece muy bonito, pero tenemos un pequeñito problema. ¿Y cuál es? Pues bien, aunque esta unidad de almacenamiento pueda ser de 2 terabytes, por ejemplo, pues ¿qué pasa? Que cargar los datos se hace muy lento. ¿Y qué es lento? Pues lento es que el procesador estaría constantemente esperando a que la unidad de almacenamiento le cargase los datos, le enviase los datos, y la mayor parte del tiempo estaría sin hacer nada. ¿Qué pasa? Que esto se ha convertido en una cosa que no era práctica, y aunque estas unidades de almacenamiento son muy rápidas, siguen siendo lentas. ¿Qué hicieron los fabricantes de hardware? Inventar otro componente entre medias que agilizara este proceso. ¿Y cuál fue ese componente? Pues ese componente es la memoria RAM. Pues bien, la memoria RAM, imaginar que los fabricantes de hardware de aquella todavía no existían los SSD, pues ya hacía falta un componente, ¿vale?, para colocarlo entre medio del procesador y la unidad de almacenamiento para que todo este proceso fuera mucho más rápido. Pues bien, ya tenemos un nuevo componente y ya tenemos 3 en nuestro ordenador. Tenemos el procesador por un lado, en medio tenemos la memoria RAM y en el otro lado tenemos la unidad de almacenamiento que tú utilices. Puede ser un SSD o cualquier otra. Pero ¿qué pasa? Si nos fijamos en la memoria RAM, vamos a ver que al igual que pasaba con el SSD, pues vemos que también tiene bancos de memoria. Pero aquí se guarda la información de otra manera. Y por eso el acceso a la información que hace el procesador aquí es mucho más rápido. Aquí es donde se guardan todos aquellos datos que el procesador necesita trabajar con ellos de manera inmediata. Y bien, llegado a este punto, muchos de vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y esto de tener 2 memorias, para qué? No parece muy razonable. Lo normal sería utilizar una en vez de 2. Esto tiene una razón de ser y una respuesta muy sencilla. Por ejemplo, tenemos la unidad de almacenamiento, como en este caso puede ser el SSD, que si yo, por ejemplo, apago el ordenador, los datos continúan guardados. Pero yo, la memoria RAM, en el momentito que apago el ordenador, automáticamente se borra toda la información. Es mucho más rápida, pero en el momentito que apago el ordenador, se pierde todo. Y en la unidad de almacenamiento SSD, aunque no reciba corriente, yo apago el ordenador, todos los datos permanecen guardados, a no ser que pase algo fuera de lo normal, ¿vale? Si no, los datos van a continuar ahí. Además de todo, la memoria RAM, tener una mayor capacidad de memoria RAM cuesta muchísimo más dinero que tener una mayor capacidad de una unidad de almacenamiento, como en este caso puede ser un SSD, ¿vale? Tener una memoria RAM de mayor capacidad, pues en algunos casos puede costar mucho dinero. Y bien, ¿cómo decidimos qué es lo que va guardado en la RAM y qué no? Muy sencillo, todo aquello que necesito de manera inmediata lo quiero en la RAM. Por ejemplo, si yo abro una página web, ¿vale?, pues yo necesito que cargue las imágenes, que cargue el texto, que me cargue los bloques de anuncios, etcétera, todo eso inmediato, in situ.
online, del tirón, ¿vale? Todo eso en la RAM, por supuesto. Entonces, todo lo que no es eso y es de cara al futuro, como hemos dicho antes, yo si apago el ordenador, lo que tengo guardado en el SSD no se me va a borrar. Películas, canciones, todo ese tipo de datos lo quiero en la unidad de almacenamiento, que en este caso pues hemos dicho que es un SSD. Y te dirás también, bueno, ¿y estas cosas quién las decide? Muy fácil, el programador. Pero claro, si nosotros intentamos unir todas estas cosas, todas estas piezas, procesador, con la memoria RAM, con el SSD, esto no encaja. Necesitamos alguna otra cosa que haga que todo esto encaje y funcione. Y eso no es otra cosa que la placa base, ¿vale? La placa base es otro componente de los más complejos porque se encarga de hacer un montón de cosas, ¿vale? Que ya iremos viendo poquito a poco, ¿vale? Pero la placa base es necesaria, sí o sí, para que todo esto funcione. Y la placa base juega un papel muy importante a la hora de enviar energía a cada componente que nosotros vamos a instalar en la placa base. La placa base es uno de los componentes más complejos de todos porque, como podéis ver, tiene muchísimas cosas. Pero vamos a empezar por lo que es lo principal, que es el núcleo. Esta parte que estáis viendo aquí, esto sería el núcleo de la placa base. Y la pieza más importante del núcleo de una placa base es el socket. Socket o zócalo, que aquí es justamente donde vamos a encajar el procesador. Como podéis ver, el socket tiene un montón de pines aquí que justamente encajan a la perfección con los de nuestro procesador. Y esto, pues, la forma de colocarlo es muy sencillo. Lo ponemos tal que así. Cerramos la jaula. Y listo, ya tendríamos puesto lo que sería el procesador. Luego, en la parte derecha de la placa base, en esta parte, aquí es donde tenemos las ranuras o los slots de la RAM. Aquí, ¿qué vamos a conectar? Pues aquí lo que tenemos que conectar son los módulos de la memoria RAM, que esto es muy sencillo. De aquí salen muchísimas vías, canales muy pequeñitos, microcanales, que van desde la RAM directamente al procesador, ¿vale? Y esto es lo que se conoce como el bus de memoria. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que el procesador pueda acceder de una forma súper rápida a la memoria RAM. Y bueno, ¿qué pasa con esa otra memoria, la cual hemos dicho que sería una memoria más a largo plazo? Lo que sería nuestro almacenamiento en este caso, que es un M.2, muy sencillo. En la placa base, dependiendo de la placa base, puedes tener un slot, puedes tener 2 slots, o si ya la placa base es muy premium, incluso hasta 3, ¿no? Muy sencillo, esto iría conectado aquí. Y ahora ya simplemente aquí tendríamos que atornillarlo, no tiene ningún tipo de misterio. Y esto también tiene vías, igual que hemos hablado antes, que van conectadas directamente al procesador o pueden ir al chipset, ¿vale? Aquí ahora mismo no me voy a parar en esto, pero que sepáis que también puede tener vías que van o directamente al procesador o directamente al chipset. Y vale, ya tengo varios componentes, ya tengo la placa base, pero necesitamos que el procesador reciba energía, que reciba corriente, y para eso necesitamos una fuente de alimentación. Esto es una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es la que va a llevar la energía necesaria al procesador y luego se va todo a expandir hacia los distintos componentes que tiene la placa base. En España recibimos 230 voltios y 50 hercios. Pero ¿qué pasa? Si yo esos 230 voltios entran directamente al procesador, el procesador se quema. Es muchísimo voltaje. Entonces, ¿qué pasa? La fuente de alimentación directamente por distintos carriles manda distintos voltajes diferentes, más pequeñitos obviamente. Y luego aparte, lo que es el socket, dentro del socket también está dividido en varias secciones, ¿vale? Lo que llamamos nosotros el URM, el módulo regulador de voltaje, se encarga de llevar el voltaje preciso y necesario al procesador.
en cada momento, el que necesita. Pues bien, como ya hemos hablado, necesitamos de una fuente de alimentación, como aparato electrónico que es, necesitamos darle corriente, alimentación para que todo funcione. ¿Qué pasa? Como ya hemos mencionado, esa fuente de alimentación recibe de la calle, pues aquí pues 230 voltios y dependiendo del país, X. Pero eso es mucho voltaje para recibir el procesador. Se freiría, se quemaría. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí por un lado tenemos el cable ATX y aquí tenemos el cable PC o el de la CPU, que directamente es donde va a mandar la corriente al procesador. Como ya he mencionado antes, la fuente de alimentación a través de diferentes canales, raíles, va a mandar una determinada corriente, un determinado voltaje, pero aquí en el núcleo central, como hemos hablado antes de la placa base, tenemos un módulo regulador de voltaje, la famosa VRM, que se compone de diferentes bases, que es esto que veis aquí. Esto que veis aquí son las fases de la placa base, que dependiendo de la gama más premium, gama baja o gama media, tendrán más fases de alimentación. Y estas fases de alimentación, ¿qué es lo que hacen? Pues la fase de alimentación de lo que se encargan es de filtrar la corriente que recibe el procesador en cada momento para que le llegue la justa, precisa y necesaria en cada momento. Por eso, gente que va a hacer overclock al procesador, es bueno tener una buena placa base con suficientes fases de alimentación para que no tengas problemas en ese sentido. Y luego, por otro lado, tenemos aquí el cable ATX, que es el que se encarga de alimentar la RAM y el resto de la placa base. Resumiendo, vamos a hacer un pequeño resumen hasta ahora. Tenemos el procesador en el centro que se encarga de hacer todas las tareas que hacemos con el ordenador. Este procesador necesita una memoria para trabajar, que en este caso, como almacenamiento tenemos el M.2, ¿vale? Pero puede ser otro tipo de almacenamiento. Y además tenemos entre medio, aquí tenemos otra memoria de alta velocidad para que el procesador pueda trabajar de una manera súper rápida con lo que estés haciendo en ese momento. Y luego pues tenemos ya lo que sería la placa base, que sería pues una especie de carreteras donde se interconectan todos estos componentes. Y por último pues hemos visto la fuente de alimentación, que es de donde nosotros vamos a sacar la corriente necesaria para alimentar el procesador y los componentes secundarios como la RAM, el almacenamiento, etcétera. Y bien, hasta este punto muy bien, pero ahora aquí, llegado a este punto, se plantea un problema, no vamos a decir problema, pero bueno, se plantea una situación bastante compleja y bastante fundamental a la hora de hacer que esto funcione y no haya ningún tipo de problema. Como ya hemos mencionado, el procesador es el punto neurálgico de todo esto, ¿vale? La parte fundamental, la parte central. ¿Qué pasa? Está hecho de silicio. El silicio es un material semiconductor que tiene la ventaja que administrando ciertas corrientes podemos modificar el circuito y así conseguir incluso pues hacer cálculos muy complejos. Pero esto tiene un coste. Está hecho de silicio, el silicio es material semiconductor y ejerce resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esa corriente no fluye de manera muy fluida. No es decir que se esté perdiendo, pero se traduce en calor. Y esto se traduce en que por el mero hecho de que el procesador esté encendido, ya está generando calor y no podemos permitirnos el lujo de no enfriarlo, porque si no enfriamos el procesador, directamente se quema. Por ejemplo, la memoria RAM también está hecha de silicio, ¿ok? Lo que pasa es que la memoria RAM es más fácil de enfriar. Esto con una plaquita, una simple plaquita, pues ya es más que suficiente, pero el procesador es más complejo y aquí es donde entra en juego la refrigeración, que puede ser por aire o puede ser una refrigeración líquida. Aquí estamos ya con los disipadores. Pues bien, como digo, puede ser un disipador de aire o una refrigeración líquida. Lo que es el sistema es el mismo funcionamiento. En este caso es una pieza de cobre, que esto va a ir unido, pegado al procesador. Pero ¿qué pasa? Para unir estas dos piezas utilizaremos pasta térmica.
Y tú te dirás, ¿por qué utilizamos pasta térmica? Porque estas dos piezas, si tú las pegas sin pasta térmica, si las pegas tal que así, si tú esto lo mirases en un laboratorio con un microscopio, ¿vale? Fijaros cómo pega la pasta térmica. Vas a ver que esto hay como unas especies de montaña y hay aire entre medio, que esto es lo que impide que haya un contacto absoluto. Por eso tenemos que echar mano de la pasta térmica, y con la pasta térmica vamos a conseguir que esto tenga un contacto absoluto con el procesador. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el calor va a pasar del procesador a la pasta térmica y de la pasta térmica al disipador. Esto es muy sencillo, ¿vale? Tan sencillo como... Mirad, aprovechando que ya... Bueno, ven, se me ha caído por ahí, sí, bueno, vamos a echarle por aquí. Se me ha manchado, pero bueno, para el caso, tan sencillo como echarle... A ver, yo, gente, ¿vale? Le voy a echar un pegote ahí en el centro, que es lo que suele hacer la mayoría de la gente. Yo le he quitado el disipador con ese pegote que le he echado y se ha quedado tal que así. Como yo siempre digo, lo mejor, lo más óptimo y lo que va a funcionar mejor para tu procesador es que le echéis una capita, que le hagáis con una especie de espátula, etcétera, le echéis un poquito de pasta térmica y le hagáis una capita súper fina. Porque si le echáis ese pegote típico en el centro, si le hacéis una cruz como queráis, eso no va a hacer que sea toda la superficie del procesador 100% entre en contacto con el disipador. Así ya digo, la capita fina, lo mejor que mejor. La pasta, lo normal es que esté hecha de cerámica o de materiales, pero son materiales que conducen muy bien la transferencia de calor. Si no, pues bueno, le puedes echar ese pegotito en el centro, una cruz, lo que tú veas más óptimo para ti. Pero ya digo que la capita fina es lo más recomendable. Y así ya, pues con nuestra pasta térmica vamos a conseguir que, ya digo, ese calor se vaya a la pasta y de la pasta al disipador y tener lo más fresquito posible el procesador, que al final es de lo que se trata. Llegado a este punto ya tenemos todo, o como mínimo ya para poder funcionar con nuestro ordenador tenemos que conectar un ratón, un teclado, un monitor como básico, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos? Los USB. Los USB todo el mundo los conoce. Normalmente esto está en la parte trasera de la placa base, ¿ok? Esto suele estar en la parte trasera. Y aquí es donde vamos a conectar, pues, como digo, periféricos como el ratón, el teclado o algunos otros. Y toda esta información va a lo que se conoce como PCH, el hub controlador de la plataforma. Aquí veis un ventilador en la parte del chipset, está aquí debajo. ¿Por qué? Porque esto, que es otro coprocesador, también está hecho de silicio, también genera calor, y en muchas placas base también vas a ver que tienen un ventilador encima. Bien, pues toda esta información, que esto está todo lleno de circuitos que obviamente no los podemos ver, y muchísimo menos ahora, ¿vale? Con este disipador que está aquí encima, pero toda la información que tenemos de los USB, de las tarjetas de red, del teclado, toda esa información va aquí, al PCH. Esto no es otra cosa que un asistente que le va a ayudar al procesador. ¿Por qué? Los fabricantes de procesadores, sobre todo o básicamente más bien Intel y AMD, en un momento dado dijeron: el procesador no tiene suficientes pines, ¿vale?, para manejar todo tipo de componentes. Ya tenemos bastante, ¿vale? Con la memoria RAM, con el M2, con todo lo que tenemos, no tenemos suficientes pines, y crearon este tipo de asistente, por así decirlo. ¿Qué pasa? Este asistente, al igual que la gráfica, también tiene una conexión directa con el procesador, y es el que se encarga de dejar pasar la información que se requiere o que él precisa directamente al procesador. Así que, ya digo, todo lo que son periféricos secundarios van todos directamente al PCH. Y bien, a este punto llegamos bien y creemos que ya está todo hecho, pero se nos plantea otro problema. ¿Cuál es? Bueno, pues un ordenador de hoy en día va conectado a un monitor, y ese monitor es un problema. ¿Por qué? Pues porque el monitor no deja de ser un panel
o una rejilla llena de cuadritos muy pequeñitos, de píxeles, de colores. Y el procesador, sí es cierto que es capaz de calcular y de procesar pues prácticamente todo o todo, pero hay una cosa que se le da muy mal, ¿vale? Que directamente es que se niega a hacerla. ¿Cuál es? Representar pues ciertas imágenes en pantalla. ¿A qué me quiero referir con esto? Como digo, el procesador puede hacerlo prácticamente todo, pero cuando ya se trata, por ejemplo, de un videojuego donde tenemos modelados de personajes en 3D, o por ejemplo yo quiero reproducir un vídeo, ¿vale? Para todo ese tipo de cosas el procesador dice a la gráfica, oye, hazlo tú, yo te lo preparo todo, te doy los datos y tú lo muestras la imagen en pantalla. Entonces, ¿qué pasa? El procesador lo prepara todo, lo manda a la memoria RAM, la memoria RAM lo manda a la VRAM de la tarjeta gráfica, la memoria de vídeo, que también tiene su propia memoria RAM. Luego, la tarjeta gráfica también tiene su procesador, como habéis visto, pues ya hemos visto varios coprocesadores que funcionan en paralelo. La memoria RAM tiene su coprocesador, el M.2 tiene su coprocesador y la GPU también tiene su propio procesador. Bien, pues esos datos pasan de la VRAM al procesador y finalmente, a través del cable HDMI o el que utilice, DisplayPort, etcétera, pues finalmente la gráfica va a mostrar esa imagen en pantalla. Pues bien, la gráfica va conectada en un slot, una ranura que se llaman PCI Express, ¿ok? Que esta ranura va conectada directamente, ¿vale? Tiene conexión directa, prioritaria, tiene una conexión VIP Premium con el procesador. Esto no pasa por ningún lado y va directo. ¿Por qué? Pues porque tiene que funcionar muy rápido. Entonces, si hacemos ya un ejemplo práctico, por ejemplo, yo enciendo Windows, para Windows ya necesito una memoria mínima. Así que conectamos, tenemos nuestra memoria, el procesador le dice cárgame Windows, yo ya tengo Windows cargado, luego en mi almacenamiento a largo plazo en el M.2 yo tengo instalado el juego, ejecutamos el juego, ¿vale? Así que el procesador le dice a la memoria RAM, oye, cárgame el juego, cargamos el juego y ahora ya tenemos el menú, el primer menú, que lo más normal es que sea, pues, tenga algún tipo de modelado, tenga algún tipo de 3D, etcétera. Vale, pues aquí ya el procesador le dice a la gráfica, oye, yo te preparo todos los datos que necesitas y tú me muestras en pantalla, por favor, el menú. ¿Vale? Y la gráfica lo hace. ¿Qué pasa? El menú es una cosa más sencilla. Ahora ya, si nos metemos ya de fondo, claro, ya vamos a requerir ya no solo que nos muestre lo que es el juego, con lo que es la arquitectura del propio juego, con el modelado de personajes, luego tendrá diferentes tipos de texturas, etcétera. ¿Vale? Pues el procesador le dice, oye, yo te cargo absolutamente todo, ¿vale? Yo te lo paso absolutamente todos los datos que tú necesitas y tú me los muestras en pantalla, ¿vale? Al igual que ejecutando un vídeo, pues nos va a pasar reproduciendo, ejecutando un juego, nos va a pasar ejecutando un vídeo. Yo a lo mejor estoy con Google navegando y para eso no necesito la gráfica. Ahora, yo en el momentito ya que quiera ver un vídeo, entonces ahí ya sí que necesito un poquito más de chicha. Y ahí entonces ya es cuando le vamos a pedir, por favor, a la tarjeta gráfica, oye, el cuadro este, el píxel este, el 590 de la columna 877, por favor, ¿vale? Entonces él compone toda la rejilla, todos los píxeles y los dibuja en pantalla. Y al igual que vimos que en nuestra placa base teníamos la parte donde está el módulo regulador de voltaje, que teníamos todas estas fases, en la gráfica toda esta parte es la que se encarga de regular el voltaje que le va a llegar a su procesador. Además, como hemos dicho, este procesador de la gráfica también se calienta y por eso lleva un radiador tan grande, pero a la misma vez debemos echar pasta térmica y agregar thermal pads para refrigerar el procesador gráfico y sus componentes.
En el caso de la placa base vimos que esta sección estaba preparada para insertar nuestra memoria RAM a través de módulos de RAM, pero en el caso de la gráfica dedicada, esta memoria RAM ya viene soldada y aquí es donde almacena todos los datos con los que va a trabajar en tiempo real. Y principalmente una gráfica es tan cara por el procesador y por la RAM. Si lo pensamos, pues tener tantísimos componentes es lo que la hace ser tan cara. Y es que perfectamente podría ser su propio ordenador, con la salvedad de que aquí no podemos ejecutar cálculos básicos, no podemos ejecutar Windows, por ejemplo, y no podemos hacer todas esas cosas que no sean cálculos gráficos u otro tipo de cálculos más específicos, como pueden ser cálculos científicos, etcétera. Y por último, la placa base tiene otro procesador más. ¿Cuál es? La tarjeta de sonido. Hoy en día ya las placas base integran una tarjeta de sonido que normalmente la vas a tener por esta zona, ¿vale? Abajo a la izquierda, que si os fijáis está o intentando estar alejada de absolutamente todo para evitar dentro de lo posible o lo máximo posible cualquier tipo de interferencia. Bien, pues aquí vamos a tener nosotros otro procesador que se va a encargar, ¿vale? A través de aquí vamos a tener las conexiones de entrada y de salida y lo que hace es que convierte cualquier tipo de señal de sonido digital en analógico. Así que, como digo, también tenemos una tarjeta de sonido, otro procesador en nuestra placa base. Y bien, aparte de la tarjeta de sonido, las placas bases también incorporan una tarjeta de red. La tarjeta de sonido, pues aquí tenemos las conexiones de entrada, de salida, y aquí en la parte trasera también vamos a tener las tarjetas de red. Puede tener una, puede tener dos, que no es otra cosa que otro procesador que lleva también la placa base a día de hoy, que se encarga de las señales eléctricas, de interpretarlas que vienen a través del cable de red. Así que como veis tenemos montones de procesadores, coprocesadores y la placa base pues la verdad es que maneja un montón de información. Luego tenemos que hablar de algo muy importante, la BIOS, el Basic Input Output System. ¿Qué es lo que hace la BIOS? Pues de alguna manera tiene que haber alguien que administre todo esto. Es decir, alguien tiene que haber que diga, pues aquí está el procesador, está el modelo, tiene tanta temperatura, todo está bien enchufado, o sea, que todo esté en su sitio. Y además de todo, pues también sabéis, la placa base tiene una pila, que esa pila lo que hace básicamente es guardar la fecha y la hora, porque si tú apagas el ordenador, pues entonces eso se borraría. Pero no, aquí el reloj sigue corriendo. Pues de alguna manera tiene que haber alguien, ya digo, que administre todo el sistema este, que controle que todo está en su sitio, y para eso pues tenemos la BIOS. Y bueno, si por alguna razón quieres resetear los valores de tu BIOS, puedes hacerlo quitando esta pila. Todas las placas base tienen la pila, donde guarda la BIOS la información, y la puedes resetear quitando la pila. Y también tienes el famoso Clear CMOS, que es un doble pin, que dependiendo de la placa va a estar en un sitio o va a estar en otro, y también te sirve para resetear los valores de la BIOS. Y luego, pues ya llegaríamos a lo que sería el último componente, que no es otro, sí, la caja. Y la caja, pues, sin más, ¿vale? Lo único que va a hacer es que esté todo protegido, que no entre polvo. Y bueno, pues ya últimamente, en estos tiempos, pues ya las cajas normalmente incluso te van a traer a lo mejor un ventilador o varios ventiladores para que entre aire y pueda llegarle pues ese aire más fresco al procesador y esté todo un poquito más fresquito. Luego aparte, las cajas también, pues va a depender si le quieres poner también una refrigeración líquida, ¿vale? O incluso también, pues tenemos la fuente de alimentación, va a estar más protegida, todos los componentes van a estar menos expuestos y de alguna manera, pues el último componente que nos falta para hacer que nuestro PC, pues ya digo, funcione de la mejor manera posible, esté lo más fresquito posible y lo más seguro posible. Pues bien, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho, que os haya resultado interesante y hayáis aprendido muchas cositas, o que por lo menos, si tenéis algún tipo de duda, que la haya podido resolver. Si te ha gustado el vídeo, si quieres apoyar el canal para que siga creciendo, pues me encantaría recibir ese estupendo me gusta o un comentario,
¿vale? Para seguir apoyando el contenido. Yo prontito pues te traeré un nuevo vídeo. Si no te lo quieres perder, ya sabes, suscríbete. Nos vemos, gente. Bye, bye.